Bueno, para quien no me conozcáis, soy Beatriz Calero, soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Cuídame de Utrera y hoy tengo el honor de presentaros a Idoia. Idoia la conocimos a través del interesantísimo libro de la que es coautora junto con otras mujeres investigadoras. Y cuando yo estaba embarazada de mi hija, que anda por ahí, leí la noticia que había salido este libro, me pareció súper interesante y le rogué por favor a María Jesús, nuestra matrona del centro de salud, que por favor que lo pidiera como profesional sanitario, porque quería leerlo, tenía que leerlo. Y todos los años, pues estas fechas, organizamos alguna conferencia, nos acordamos de este libro y decidimos pues traer a algunas de las investigadoras que han hecho este magnífico trabajo. Entonces, como podéis ver, Idoia es jovencísima, pero aquí donde la veis tiene ya mucha experiencia y muchos años de investigación. Ella es bióloga, está especializada en antropología física y forense. Ha estado trabajando durante 4 años en el Centro Nacional de Investigaciones sobre la Evolución Humana. Bueno, pues ha publicado numerosas revistas científicas, artículos sobre cuestiones de la maternidad, aunque todavía no es madre, pero me parece que ya va aprendiendo. La teoría se la sabe. Luego también es coautora de este libro de Maternidad y Parto, Nuestras Ancestras y Nosotras, que después, a la finalización de la conferencia, realizaremos el sorteo de varios ejemplares. Y no sé qué más decir, que desde la Asociación de Mujeres Cuídame, y tomando prestadas palabras de Carmen Dueña, una de las autoras, queremos hacer visible una necesidad esencial que se impone de manera urgente en nuestra sociedad, y es humanizar el embarazo y el parto, es humanizar la vida, porque las madres siempre han llevado y seguirán llevando el tesoro de la vida en sus entrañas. Y ahora os dejo con la delegada de Políticas de Igualdad de aquí del Ayuntamiento. Bueno, pues buenas tardes a todas y los poquitos todos que hay. Nada más unas breves palabras de felicitación, porque todavía estamos celebrando nuestro día, el 8 de marzo, con esta interesante conferencia, porque la verdad, solamente de leer el título es muy sugerente. El año pasado, dentro de las actividades que organizan todas las asociaciones de mujeres, pues la que realizaron ellas, por coincidir en el tiempo con otras actividades, pues la verdad quedó un poco deslucida, porque solamente pues participaron las socias. Sin embargo, hoy pues tenemos este salón casi lleno, y creo que es muy interesante, no solamente para ellas, para las futuras madres, para las abuelas también, porque yo estoy deseando de ser abuela. y nada más, porque aquí a lo que hemos venido es a oír a Idoia que ya empiece con su charla, y creo que a todas pues nos va a venir bastante bien. Pues felicidades por nuestro día y nada más, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Te dejo, como nos han dicho, todos los... O ponte... No, porque tienes ahí... Sí, tengo... Bueno, antes de nada, muchas gracias por venir a todos y darle las gracias a la Asociación de Mujeres Cuídame por haberme invitado a compartir esta charla con vosotros. Y bueno, como bien han dicho, yo teoría mucha, práctica poca, por lo que seguramente sobre alguna de las cosas que voy a hablar vosotras sabréis muchísimo más que yo, pero bueno, voy a intentar no profundizar mucho en esos temas que son conocidos, como es el parto en la actualidad, sino que voy a intentar hacer un repaso de qué creemos que sabemos sobre el parto de nuestras ancestras, de las especies precedentes a la nuestra. Quiero empezar leyéndoos una cosa que por los comentarios que he oído antes a más de una os va a sonar,
Y con eso quiero dar pie después a toda la exposición que voy a hacer sobre los fósiles y que creemos que podemos saber sobre cómo era sobre todo el parto en estas especies anteriores. Iza estaba esforzándose más. Cada pocos momentos respiraba varias veces rápidamente y entonces empujaba sujetándose con las manos de las dos mujeres. Todos los miembros del clan se mantuvieron en vela a medida que avanzaba la noche. Los hombres estaban agrupados alrededor del fuego del jefe, visiblemente dedicados a alguna discusión profunda. Pero las miradas ocasionales que lanzaban subrepticiamente delataban su verdadero interés. Las mujeres hacían visitas periódicas comprobando el progreso de Iza y a veces se quedaban un rato. Todos estaban esperando, unidos, para dar aliento y esperando lo que llegara mientras su curandera sufría los dolores del parto. Había anochecido desde hacía mucho ya. De repente hubo un revuelo de actividad. Ebra tendió una piel mientras Suka ayudaba a Iza a cuclillarse. Estaba respirando fuerte, esforzándose mucho, llorando de dolor. Ayla temblaba, sentada entre Obra y Oga, que gemían, simpatizando con Iza. La mujer respiró profundamente y empujando prolongadamente, rechinando los dientes y tensando los músculos, la corona redonda de la cabeza del bebé apareció entre chorros de agua. Otro tremendo esfuerzo permitió que la cabeza saliera. Lo demás resultó más fácil, mientras Iza traía al mundo el cuerpecito mojado y agitado de un diminuto bebé. Un empujón final sacó afuera una masa de tejidos sanguinolentos. Iza se volvió a tender, agotada por su esfuerzo, mientras Ebra se apoderaba del bebé. Sacó de su boca una gota de moco con el dedo y tendía al recién nacido sobre el estómago de Iza. Al golpear los pies del bebé, este abrió la boca y un bajido anunció el primer hálito de vida del primer hijo de Iza. Ebra sujetó un trozo de tendón teñido de rojo alrededor del cordón umbilical y cortó con los dientes la parte que aún permanecía sujeta a la masa placentaria. Finalmente alzó la criatura para que Iza la viera. Bueno, como algunas de vosotras sabréis, seguramente muchas, este es un fragmento del libro del clan del oso cavernario. Tú lees esto y podría ser perfectamente un parto no actual, porque todas sabemos, por desgracia, cómo es el parto actual, pero hace unos años, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, seguramente su parto se parecía bastante a este. Sin embargo, el parto que aquí se está describiendo se atribuye a una mujer neandertal, no a una mujer de nuestra especie. Entonces, veamos qué ideas se plantean en este extracto que os he leído. Parece ser que el parto, el alumbramiento de un nuevo niño, era un acontecimiento para todo el clan. Si bien los hombres no participaban, parece que sí les interesaba. Lo siguiente, y que queda bastante claro, es que el parto es asistido por otras mujeres del clan. Las mujeres no daban a luz solas. Otro, ¿cuál era aquí la postura que se menciona para dar a luz? Es en cuclillas, cosa que ahora va a ser que no. Por otro lado, y lo que se menciona en el último trozo, es el tratamiento que se le da al bebé tras el alumbramiento. Primero dicen que se le limpia la boca al bebé, dicen que con un dedo sacan el moco que tiene, se le coloca sobre el vientre materno y se le golpean los pies para que respire. Y también se hace una pequeña referencia a qué hacían con el cordón umbilical. Dicen que lo atan con un tendón teñido de rojo y se corta con los dientes. Bueno, entonces lo que voy a intentar con la exposición, al final de la charla volveremos a estas ideas planteadas, es ver con qué herramientas contamos los arqueólogos, los paleontólogos, para hablar sobre estas cosas. ¿Sería esto verdad? ¿Nos lo hemos inventado todo? ¿Tenemos información que nos puede decir, pues sí, esto parece que sería así? Entonces, bueno, primero, ¿con qué herramientas contamos? Lógicamente, no demasiadas. Por parte de los humanos actuales, podemos observar partos humanos, ahora con todas las ecografías y todo se va viendo cómo crece el bebé, y luego también tenemos, ahora ya no es tan normal que ni una mujer ni un niño nazca en el momento del parto, pero antiguamente sí que había fallecimientos, por lo tanto podemos tener acceso a huesos, a la pelvis de la mujer y también a la cabeza de los niños. Por parte de los chimpancés, que son nuestros primos más cercanos, digamos, tenemos lo mismo, se pueden observar partos y también tenemos acceso a huesos de pelvis de mujeres y a cráneos de los niños. Bueno, en este caso no sé si llamarlos niños, lo dejaremos así. Pero, ¿qué pasa con los fósiles? Fósiles son solo huesos, no podemos observar partos, no tenemos niños y, por desgracia para nosotros, los huesos que tenemos son muy incompletos y falta muchísima información. Pero bueno, iremos haciendo un repaso de todo esto para ver qué podemos decir al final. Bueno, el parto humano, lo que os he dicho, la mayoría de las que estáis aquí sabéis muchísimo más que yo. Entonces, tan solo deciros, como se va viendo en las imágenes,
El parto humano es muy largo, muy complicado, doloroso. El niño tiene que ir cambiando de postura varias veces según va pasando por el canal de parto. Incluso ya cuando emerge tiene que seguir cambiando de postura para que puedan salir los hombros. Entonces, ¿por qué es tan difícil? ¿Siempre ha sido tan difícil dar a luz? Bueno, hay que decir que en nuestra especie sí. Y podemos echarle la culpa a dos cosas. Primero, a que andamos sobre nuestras dos piernas. Somos bípedos. Esto ha hecho que nuestra cadera, nuestra pelvis, haya tenido que modificarse para permitirnos andar de esa forma. Si la pelvis siguiese siendo como la de un chimpancé, por ejemplo, que luego veremos la diferencia que hay entre una y otra, no podríamos andar sobre nuestras dos piernas porque el fémur es demasiado largo y se nos partirían los fémures, nos caeríamos. Pero, por otro lado, somos muy cabezones, siempre se ha dicho, ves a un niño y sobre todo lo que se le ve al pobre es la cabeza. Entonces, eso también ha hecho, entre que la pelvis se ha tenido que remodelar y que la cabeza de nuestros niños al nacer son muy grandes, pesan casi 400 gramos. Es una señora cabeza teniendo en cuenta que de adultos tenemos como 1400 gramos de cerebro. Y luego en el dibujo veis arriba una pelvis femenina y abajo una masculina, que como podréis ver, sobre todo lo que se observa es que el agujero por donde tiene que pasar el niño en la mujer, por suerte para nosotras, es bastante más grande que el de un hombre. O sea, un hombre sería inviable que diese a luz, con la pelvis que tiene actualmente. ¿Qué podemos decir del parto a lo largo de la historia? ¿Ha sido como el de ahora? ¿Cómo ha sido? Pues bueno, he puesto varias imágenes, desde la prehistoria hasta la industrialización, digamos, y se ven diferentes formas. En la primera de ellas podéis ver, por ejemplo, es una figura en piedra del Paleolítico, y bueno, ahí hay varias interpretaciones, pero una de ellas es la de que estamos viendo a una mujer. Si veis la figura de lado se le ve con una tripa prominente, y si veis la otra que está de frente tiene unos pechos muy abultados, pero sobre todo está muy abultada la vulva. Hay interpretaciones para todos los gustos. En este caso no se conservan los brazos de esta figura, pero en algunas figuras, como en la de al lado, podéis ver que la mujer tiene unos grandes senos, la vulva muy inflamada, las piernas levantadas y tiene la mano cerca de la vulva. Entonces, la otra interpretación que se le ha dado es mucho más sexual, es que las mujeres se están excitando ellas mismas. La siguiente es del Neolítico, es una figura turca, y también podéis ver que es una mujer entrada en carnes, con pechos muy abultados, pero si os fijáis, entre las piernas se ve una figura redondeada. Esto se ha interpretado como que es una mujer de la época, seguramente pudiente, visto que en la silla donde apoya los brazos son dos cabezas de león. Era una mujer en el momento de dar a luz, utilizando algún tipo de silla o algún tipo para sujetarse ella mejor. Esta figura se ha encontrado en un refugio que han interpretado como un refugio específicamente preparado para el parto. Las paredes están teñidas de rojo, por todo el orillo del refugio se han visto que hay como unos canales que se ha interpretado como sitios para que toda la sangre y todo vaya saliendo del refugio. Entonces, bueno, de momento parece que la cosa era bastante natural. La siguiente es una imagen de un grabado egipcio, que como podéis ver la mujer está de rodillas y el niño sale entre sus piernas. Hay otras imágenes de Egipto que la mujer, en vez de estar de rodillas, está en cuclillas sobre unos altillos para facilitar un poco la labor de la persona que le esté ayudando. Al tener un poco más de altura siempre será más fácil que pueda coger al niño, manipularlo. Y las dos siguientes, ya de la fila de abajo, vienen de Sudamérica, y también en esta se puede ver en la primera que están dando a luz de cuclillas, y en la segunda están sentados sobre otra persona. La matrona o la partera, en este caso, en estas culturas, trabaja desde adelante, es la figurita pequeña que parece que sale de la vasija, solo se le ve medio cuerpo, y detrás hay alguien que en estas culturas, hoy en día, por ejemplo, en la maya se sigue haciendo, normalmente es el marido el que se coloca y hace de silla de parto, digamos. El siguiente es un relieve romano. En este caso se ve claramente que la mujer está sentada en una silla de parto. Desde atrás hay una mujer que, aunque en este caso parece que le está sujetando de los pechos, lo normal, según los escritos de la época, es que estuviesen sujetándola de la tripa, empujando para ayudarle a dar a luz, y la partera también en este caso está trabajando desde adelante. Y por último es un grabado
que aunque en muchos sitios dicen que es medieval tardío, digamos. También se ve a la mujer que va a dar a luz completamente vestida, que no se le ve absolutamente nada más que la cara, sentada en una silla de 3 patas con forma de herradura, y una mujer desde atrás sujetándola y la partera trabajando desde delante. Entonces, bueno, se ve bastante claro que no daban a luz, a lo largo de la historia no se ha dado a luz tumbada, como en la actualidad. Se ve, no en las primeras porque no está representado, pero sí en las últimas, que siempre la mujer estaba ayudada normalmente por otras mujeres, entonces parece que era algo bastante común. Pero bueno, a lo largo de la historia, y a día de hoy, ¿qué pasa? Pues bueno, a día de hoy, en las culturas indígenas, digamos, se sigue practicando este tipo de parto no tumbado y normalmente asistido por otras personas. Por ejemplo, se puede ver en la primera imagen, la mujer está de rodillas sujetándose a un palo para poder hacer fuerza. En la siguiente también está de rodillas, con el cuerpo echado hacia adelante, sujetada a un palo, y en este caso también la partera le está empujando de la tripa para ayudarle a dar a luz. El siguiente de los casos es algo más moderno, pero bueno, se ve a 2 mujeres sujetando a la parturienta mediante una faja que le aprieta la tripa, mientras la parturienta se agarra de una cuerda. En este caso también la labor de la faja sería el apretar esa tripa para que el parto sea más rápido, para ayudar. En el otro de los casos, los 2 siguientes son imágenes de varias tribus sudamericanas. En este caso, los maridos o un guerrero joven de la tribu al que el marido ha dado permiso son los encargados de sujetar a la mujer. La sujetan, ya bien sea estando de pie, estando de cuclillas, de rodillas, y la partera en estos casos trabajan desde atrás. Que eso, bueno, como bien sabréis las madres, normalmente los niños, en el caso de los humanos, nacen mirando hacia el culete de la madre, entonces es mucho más sencillo sacarlo de esa posición. Y el último es una figura hindú, representa a la princesa Maya, que estaba de viaje y rompió aguas estando de camino, entonces salió de su carruaje a ayudar a sus doncellas, se fue al bosque y allí dio a luz. Entonces se dice que sujetada por 2 de sus ayudantes, como se ve aquí, dio a luz de pie mientras una recogía al niño desde abajo. Entonces, bueno, hemos visto que tanto a lo largo de la historia como actualmente en muchas culturas indígenas las mujeres dan a luz en postura vertical, digamos, siempre ayudadas por otras mujeres. En algún caso participa el hombre, pero siempre como sustento de la mujer parturienta. Entonces, ¿qué ha pasado para que en la cultura occidental lleguemos a esto, a un parto en una posición contra la gravedad, que no favorece ni a la madre ni al niño, completamente medicalizado, en un entorno que es muy hostil, porque además no tratan a las mujeres como embarazadas que van a dar a luz, normalmente las tratan como enfermas y no están enfermas. Entonces, bueno, en esto lo siento por la parte masculina de la sala, pero hay que echarle bastante la culpa a los hombres. En la época de la industrialización, en Francia, normalmente los partos eran atendidos por matronas, por parteras. Y los médicos, solo los hombres podían estudiar medicina, se encargaban del resto de cosas, de enfermedades, pero no participaban en los partos. Sin embargo, la clase pudiente francesa empezó a pagar a los médicos porque asistiesen esos partos. Entonces, claro, para ellos era mucho más cómoda, tú túmbate, levanta las piernas, que yo aquí estoy muy cómodo, lo veo todo, lo tengo fácil, no me tengo que agachar, no me duele nada. Entonces, es un poco por comodidad del médico que a partir de la industrialización en Francia se empieza a extender esta postura, este tipo de dar a luz, y hasta nuestros días así se ha quedado, pero por suerte yo creo que poco a poco las cosas van cambiando. Yo también digo, o sea, yo no he dado a luz, todavía cuando dé a luz no tengo ni idea de qué elegiré en ese momento, pero bueno, sí que es verdad que tenemos una medicina muy avanzada, que puede ayudar muchísimo a las mujeres. Entonces, yo no soy partidaria de dejarla de lado. Sin embargo, sí que soy partidaria, como se ven estas imágenes, ya no solo hay gente que decide dar a luz en casa, sino que hay muchos hospitales. Yo no conozco el caso de Andalucía, yo sé que en el norte, por ejemplo, en Burgos han hecho el hospital nuevo, han puesto bañeras de parto, las habitaciones son individuales, la mujer que entra dilatando la meten en una habitación y esa es su habitación, ahí va a tener todo el proceso, no comparte con nadie, va a dar a luz en ese mismo sitio, a menos que haya una complicación y tenga que ir a un quirófano, lógicamente. En el hospital de Zumárraga, en Guipúzcoa, que por ejemplo es al que me tocaría a mí ir a
dar a luz, también han puesto 2 bañeras, tienen sala, o sea, ahora la mujer le dan mucha más libertad, se puede mover. Entonces yo lo que digo, dar a luz en casa tiene que ser muy bonito, pero en el caso en el que haya un problema puede ser muy peligroso, tanto para el niño como para la madre. Entonces yo, personalmente, no he llegado a ese momento, pero abogaría porque en los hospitales se creen este tipo de alas en la que la mujer se pueda mover libremente, que esté atendida, me parece bien, si quieren hacer un seguimiento al feto, que le pongan su aparatito, pero que le dejen moverse. Que quiere una piscina, que quiere dar a luz de pie, sentada, de cuclillas, que le den las facilidades que necesite, pero en un entorno controlado, que en el momento en el que haya sufrimiento fetal, un problema que el niño se queda atascado ni para atrás ni para adelante, se puede hacer muy rápido y no, llama a la ambulancia, corre con todo lo que ello conlleva. O sea, yo creo que a día de hoy, poco a poco, se van dando cuenta, también porque igual ya no hay tanto hombre solo practicando la medicina, hay muchas mujeres que están viendo que todo esto favorece tanto que la madre como el niño nazcan mejor, con menos problemas y todo sea mucho más sencillo. El cambio es lento, lógicamente, hace falta mucho dinero para acomodar todos los hospitales a este tipo de instalaciones. Sabemos todos que con la crisis que hay ahora no es el mejor momento, pero bueno, se va viendo que poco a poco está habiendo un cambio, ya no solo en todo el tema de la lactancia, sino que en dar a luz también se está facilitando que la mujer sea libre y ella misma decida cómo quiere dar a luz. Entonces, bueno, esto es lo que sabemos del parto humano. Vosotras, mucho más especialistas que yo en esto. Pero ¿qué podemos decir del parto primate? Del parto de los monos. Siempre nos han dicho que los chimpancés son nuestros primos más cercanos. ¿Qué pasa con ellos? Pues bueno, se ha visto, en estado salvaje es muy difícil, si no casi imposible, ver a monos dando a luz. Normalmente dan a luz de noche, normalmente la mayoría de las especies preparan nidos en los árboles para... Claro, una mona que esté dando a luz es muy fácil que venga un depredador, se la coma, un grupo contrario, lo que sea. Entonces, siempre intentan tener cierta protección. Sí que hay verdad que en algunos primates siempre dan las hembras a luz solas, pero el grupo está cerca. Normalmente no se alejan demasiado si pueden. Pues en este caso se ve que la mayoría de los primates, siempre hay excepciones como en todos los sitios, dan a luz también en una posición pues, de cuclillas, o algunas levantan más el tronco, pero también un poco que ayude la gravedad a dar a luz. Y en este caso la mayor diferencia, bueno, una de las grandes diferencias es que el niño nace mirando hacia la madre, o sea, la madre, según la cría va saliendo, le ve la cara, entonces es la propia madre la que con el dedo a lengüetazos limpia la nariz, la boca, para que la cría pueda respirar sin ningún problema. Es ella la que atiende todo el parto, no necesita ayuda, va cambiando de postura, se ha visto que en algunos casos solo preparan un nido, en otros preparan 5 o 6 y van rotando de uno a otro. O sea, aquí también cada una como mejor le parece, digamos. Pero bueno, también se ha dicho siempre que los chimpancés dan a luz mucho más fácil que las mujeres. ¿Por qué si son tan cercanos a nosotros? Pues la principal diferencia está en la pelvis, en la cadera. Como podéis ver, la de chimpancé es la de arriba, la de una mujer es la de abajo. El chimpancé tiene, no sé si el agujero es más grande o no, la forma es completamente diferente. Como podéis ver, es mucho más alargado. Y si veis en la que se ve no el agujero, sino la otra, veréis que las palas de la cadera están en la espalda. Sin embargo, las nuestras están una a cada lado. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta... Y también teniendo en cuenta que los chimpancés nacen como con 100 gramos de cerebro, nosotros hemos dicho que nacemos casi con 400, teniendo en cuenta que el agujero es más grande y que la cabecita del chimpancé es mucho más pequeña, pues sí es verdad que las chimpancés dan a luz mucho más fácil que las mujeres. Y luego también en este dibujo se ve claramente que la posición de la cabeza de una cría de chimpancé y de los primates en general y un bebé humano son completamente diferentes. ¿Y esto a qué se puede deber? Pues bueno, en gran medida es porque... los primates son cuadrúpedos, andan sobre sus 4 patas, por lo que la vagina y el útero siguen una línea recta hacia atrás. O sea que una cría de primate no tiene que girarse, revirarse, doblar la cabeza, ahora paso un trozo, paso el otro. Digamos que para dar a luz lo único que tienen es un tubo recto. Teniendo en cuenta el agujero es grande, la cabeza pequeña y un tubo recto, una maravilla, vamos. Eso no quiere decir que no les duela, pero por lo menos bastante menos que a una mujer. Sin embargo, también es verdad, aquí os he puesto, ahora os voy a hablar en general, os he puesto unas fotos de unos primates que voy a mencionar, nosotros somos los últimos.
El círculo blanco vendría a ser el canal del parto, el tamaño del canal del parto de estos primates. Y el círculo negro vendría a ser la cabecita de la cría que van a hacer. Entonces, podemos ver la fila de abajo, quitando nosotros que tenemos un problema, la cabeza es más grande que el agujero por el que tiene que salir. Vamos, orangutanes, chimpancés y gorila es una maravilla. Vamos, les sobra sitio para dar y regalar. Sin embargo, en la fila de arriba, el primero va bien, el segundo también y el cuarto también, pero el macaco también lo tiene un poco complicado. También hay que decir, el tubo sigue siendo recto igual que en el chimpancé, por lo tanto, a pesar de que la cabeza y el canal de parto son del mismo tamaño, siempre será más fácil cuando no tiene que andar cambiando de postura para arriba, para abajo. Si es todo recto, pues bueno, cuesta, duele, pero sale sin mayores problemas. Y esto también, una cosa que se puede ver muy fácil es cuánto dura el parto, de media. O sea, como siempre. El macaco, vamos, puede dar a luz en 14 minutos. Sería perfecto para una mujer. Sería una maravilla. El gorila, con todo lo grande que es, como la cría es muy pequeña, de media da a luz en menos de media hora. O sea, es muy poco tiempo. Y el macaco, hemos dicho 14, pero puede llegar hasta 270 minutos, que dices, bueno, 4 horitas no está mal, 4 horas y media. Sin embargo, los humanos, pues ya vemos, 900 minutos de media, eso ya se sabe. Una primeriza puede tirarse de parto bastante más tiempo y a veces llegan y ya está, pero bueno. Entonces, bueno, teniendo en cuenta los primates que parece ser que dan a luz mucho más fácil, un tubo recto, la cabeza se puede ajustar más o menos al canal de parto, y nosotras, para arriba, para abajo, una cabeza grande que no entra, muy complicado. ¿Qué pasó en la evolución? Hay que decir que normalmente siempre la evolución se representa de esta forma, una línea recta y siempre hombres. ¿Por qué? Pues no nos da la gana. Vamos a hacer una línea, pero con mujeres y sus niños. Pero también hay que decir que, aunque se represente de esta forma, la evolución humana no fue así. Pero bueno, antes de meternos en eso, aquí os he puesto 23 fotos de 23 monos diferentes. Algunos diréis, sí, algunos se parecen un poquito, tienen así pelos en punta, cabecitas pequeñas, orejitas puntiagudas. Bueno, pues os tengo que decir que estos 23 monos son de la misma especie. Nosotros, humanos, solo estamos uno en la Tierra, de nuestra especie no hay nadie más. Sin embargo, estos, a día de hoy hay 23 especies de los mismos viviendo juntos. Cosa rara. Pues bueno, esto os lo pongo porque la evolución humana nunca fue una línea. Es más bien un árbol. El problema es que no tenemos completo el tronco, tenemos partes de las ramas, pero no sabemos dónde se cruzan las unas con las otras. Es bastante complicado. No os asustéis con los nombres. Voy a ir mencionando algunos, pero no. Es simplemente para que veáis viendo una progresión. Nosotros somos el cuadradito de arriba del todo. Que estemos arriba del todo no quiere decir que seamos los mejores, ni que seamos perfectos, ni nada. Simplemente es una forma de dibujarlo y al final todas las especies vivieron, en algún momento desaparecieron todas menos nosotros y ya veremos dónde acabamos nosotros. De momento, tal y como lo llevamos, no muy bien. Pero bueno, entonces hay que decir que nosotros ahora vivimos solos, somos la única especie de Homo viva en el planeta. Sin embargo, hubo tiempos en los que varias especies de Homo o de Australopithecus, los anteriores a nosotros, vivieron juntos en la Tierra. Muchas veces es verdad que no coincidían en el mismo territorio, pero con los macacos pasa lo mismo. Muchos de los que os he puesto antes, unos viven en Indonesia, los otros son africanos, el otro es de Gibraltar, por lo que, aunque viven a la vez en el planeta, no viven en el mismo sitio. Pero bueno, quedaros con eso. La evolución no es una línea recta, por mucho que se represente así. Es un árbol del que tenemos muy poquitas piezas y que es muy difícil que lleguemos a completar porque, por desgracia, todavía no tenemos la máquina del tiempo. Cuando tengamos la máquina del tiempo será mucho más fácil ver todo esto, y que algunas especies de humanos convivieron a la vez. Nosotros, por ejemplo, que venimos de África, cuando llegamos a Europa nos encontramos con otra especie autóctona, Homo neanderthalensis, los neandertales, que se habla. Entonces sí que en ciertos momentos convivimos con otras especies, pero a día de hoy somos los únicos. Bueno, los restos de nuestras ancestras. Vamos a hablar en femenino, porque lo que ahora nos interesa son los huesos de las mujeres, luego de sus bebés, pero bueno, las principales son las mujeres. Este, por ejemplo, es una foto
de la Grandolina de Atapuerca. Seguro que habéis oído hablar de ella. Pues bueno, yo como he estado trabajando con el equipo de Atapuerca, he excavado varios años allí. Las dos fotos de arriba son de Atapuerca. Muchas veces la vida del arqueólogo, a la gente que lo ve desde fuera, es como muy bucólica, qué bonito, en el campo, allí trabajando, sacan huesos, sacan unas cosas impresionantes. Bueno, pues no es tan cómodo ni tan bonito como lo pintan. Como podéis ver, a veces excavamos encima de un tablón, colgado hacia abajo. Normalmente no nos sobra sitio, como podéis ver, cada uno normalmente nos asignan 1 metro cuadrado, pero en ese metro cuadrado tienes que entrar tú, tu cubo, tus herramientas y tener sitio para excavar. Aparte, tienes tablones por encima, una barra por un lado, el compañero que lo tienes pegado, es bastante complicado. Otras veces te toca excavar como el del agujero, ahí metido, que no tienes sitio para nada. Y luego ya otras, encima es un poco hasta peligroso, porque es una pared con varias caídas, entonces tienes que estar sujeto con una cuerda a la pared cada vez que te quieres mover. Cuidado con el cubo, que no se caiga nada, que puede haber pasando a alguien y le puedes dar con el martillo que estás utilizando. O sea que bonito sí, pero no tan bucólico como lo pintan. Y luego ya, claro, dices, tú ves cuando sale en la tele unos huesos bonitos, grandes. No, normalmente los huesos no salen así. Normalmente esos huesos, algunos sí son muy grandes, son de dinosaurio, pero suelen aparecer en bastante mal estado de conservación. Como podéis ver en la imagen de arriba o en la de abajo, eso es un puzzle. Es que encima no tenemos todas las piezas de ese puzzle y muchas veces ni siquiera sabemos si son del mismo individuo. Están allí, pero ni se sabe. Encuentras mezclados huesos de animales, huesos de humanos, en el caso de que los haya, herramientas. Entonces, es todo bastante complejo. Y luego, de estos trozos de hueso hay gente que en el laboratorio, los restauradores, son los que se encargan. Tengo este huesecito, pega con algún otro de los 1000 que tengo por la mesa, y eso sí que es realmente hacer un puzzle. No tienes un dibujo guía y te toca hacerlo. Pero bueno, gracias a ello, a lo que se encuentra en el campo y a lo que se restaura, podemos llegar a hablar de ciertas cosas. En este caso vamos a ir atrás en el tiempo, unos 3 millones de años atrás en el tiempo. Sé que es muy difícil hacerse esa idea, pero bueno, ahí está. Vamos a hablar de 2 especies, Australopithecus afarensis y Australopithecus africanus. Son los 2 del mismo género, pero son especies diferentes. En este caso, ¿qué tenemos? ¿Podemos decir algo del parto de estas 2 especies? Pues bueno, se ha encontrado, por un lado, tenemos el esqueleto que veis, igual os suena, a veces Lucy, que veréis que muchos de los nombres que se les ponen a los fósiles son bastante curiosos. En este caso, cuando encontraron estos restos, estaba sonando la canción de los Beatles de Lucy in the Sky with Diamonds, y ahí se le quedó el nombre. Pues bueno, tenemos, ya veis, que el esqueleto no está completo, le falta muchísimo, de hecho ni siquiera la pelvis está completa, solo hay media, casi media, digamos. Y lo otro es una reconstrucción que se ha hecho. Medía poco más de 1 metro, pesaría unos 30 kilos, pero es, no digamos humana, pero de nuestra línea. Después aparecimos nosotros. Y la otra es una cadera de Australopithecus africanus, que le han puesto el nombre de Mr. Ples. Esta no sé de dónde le viene el nombre. Pero bueno, esta está, como podéis ver, se encontró bastante completa. Eso no es una imagen real, es una imagen generada por ordenador, que después de reconstruida y darle forma, es como está la cadera. Bueno, antes hemos visto la cadera de un chimpancé, la cadera de los humanos, y ahora en medio he puesto la cadera de los Australopithecus, de las 2 mujeres estas que hemos visto antes. Podemos ver que es muy diferente a la de los chimpancés. También las palas, que es lo que más llama la atención, están puestas lateralmente, no están puestas en la espalda. Sin embargo, podemos ver que aunque es diferente, se parece bastante a la nuestra. Son diferentes, más pequeñitas, el agujero es más pequeño, las palas son más alargadas, pero bueno, se parece ya bastante a la nuestra y estamos hablando de individuos que vivieron hace más de 3 millones de años. Por otro lado, tenemos una cadera, pero solo con una cadera podemos decir algo. Tendremos que saber o investigar o mediante algo qué tamaño de cabeza podían tener los niños que daban a luz estas mujeres. Pues en este caso tenemos cráneos, 3 cráneos, 2 de afarensis, digamos que podían ser hijos de Lucy, y una africanus, que podía ser hijo de Mrs. Ples. No lo son, son de yacimientos diferentes, no tienen nada que ver, pero para situarnos. Sin embargo, hay un pequeño problemilla. Por ejemplo, la que está en el medio, que la han llamado cariñosamente Selam, parece ser que era una niña, no es recién nacida, ninguno de ellos es recién nacido. Entonces, lo que se ha hecho, se ha calculado la capacidad craneal, el tamaño del cerebro que podían tener, y con los dientes y los huesos se les ha asignado una edad. Entonces se ha visto que si se utiliza la edad chimpancé,
el tamaño del cráneo concuerda con el de los chimpancés actuales. Por lo tanto, se ha pensado, es una hipótesis, no se puede decir que sea cierta al 100% porque no tenemos cráneos de recién nacidos en esta especie, pero bueno, que los niños nacerían más o menos con la cabeza como los chimpancés. Entonces, bueno, unos 100 gramos. No es muy grande, pero bueno, también hemos visto que la cadera era bastante más pequeña que la nuestra. Entonces, se ha hecho una reconstrucción de cómo podría ser el parto y se ve que la cabeza también entraría en el canal de parto en la misma posición que la de los humanos actuales, diferente a la de los chimpancés, como veis, pero en este caso todavía el parto no sería tan complicado porque sí que eran bípedas, pero todavía iban como un poco más encorvadas, no estaban tan rectos como nosotros, por lo que el canal de parto sería bastante más recto que en nuestro caso. El agujero no es tan pequeño, entonces, bueno, les costaría dar más a luz, la cabeza del bebé entra como en los humanos actuales, pero no habría todas las rotaciones que hacen falta ahora para salir. Entonces, bueno, parece que todavía los Australopithecus era algo más difícil que los chimpancés, pero parece que daban a luz sin mayores complicaciones. Siguiente, vamos a hablar con estas especies, digamos que hay una discusión muy grande. Se ha llamado Homo ergaster a un tipo de fósiles que se han encontrado en África y se llama Homo erectus a unos fósiles muy parecidos encontrados en Asia. Hay muchos investigadores que dicen que son la misma especie, entonces tanto a los africanos como a los asiáticos les llaman Homo erectus, en este caso como en el dibujo aparecen los dos, pero vamos a tratarlos como una especie única. Si no son la misma, eran muy parecidas, igual que ha pasado con las anteriores, por lo que imaginamos que la cosa podría ir parecida. El esqueleto, uno de los esqueletos mejor conservados de todo el registro fósil es este, que se le conoce como el chico de Nariokotome, se encontró en Kenia y se dice que más o menos vivió en África hace 1,5 millones de años. Bueno, tenemos el esqueleto, ves que está bastante completo, sí que le falta un brazo, los pies no aparecen, de las manos no tenemos mucho, pero bueno, oye, la pelvis parece que está bastante completa. El de al lado es una reconstrucción, muy púdicamente le han puesto una hojita de parra, no sea que alguien se escandalice, pero me da a mí que en aquella época esto no se estilaba, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los primeros esqueletos que se encontró, no se tenía otra pelvis, entonces los investigadores, un poco rizando el rizo, reconstruyeron la pelvis y, además de reconstruirla, claro, os he dicho el chico de Nariokotome, por lo tanto, era un chico, seguramente adolescente. Sabemos que las pelvises en hombres y mujeres son completamente diferentes. Entonces, aparte de reconstruirla, tuvieron que hacerla mujer, digamos, o sea, le cambiaron el sexo a la pelvis. Entonces, según estos investigadores, hacer todos estos cambios, pues para ellos la pelvis era muy pequeña, estos ya tenían la cabeza al nacer más grande, por lo que ya el parto en Homo ergaster erectus ya sería, si no igual que el nuestro, bastante parecido y muy complicado. Sin embargo, años después, se encontró una pelvis de esta especie, femenina en este caso, que como podéis ver no está entera. Las partes azules, lógicamente, no son hueso. Se han tenido que utilizar para reconstruirla. Y bueno, teniendo esto así, se ha visto que el canal de parto era bastante más ancho de lo que se había hipotetizado con la reconstrucción y cambio de sexo de la pelvis anterior, teniendo en cuenta el tamaño de la cabeza que podrían tener. Dicen que bueno, que sí se habría complicado algo más que las especies anteriores, pero que seguiría siendo bastante fácil. Entonces dices, bueno, pues todavía parece que hace 1,5 millones de años las mujeres sufrían, pero no tanto como ahora. Veamos el siguiente, Homo heidelbergensis. Estos son los restos que se han encontrado en la cima de los huesos en Burgos. Se han encontrado restos de lo que podrían ser 28 o 30 individuos, que es mucho. Como podéis ver, incluso hay algún niño, gente algo más mayor, sobre todo sí que es verdad que hay un grupo muy grande de adolescentes, todavía no se sabe por qué murieron, hay varias hipótesis de que ocurrió una catástrofe y los echaron en esa cima como un enterramiento, se ha encontrado un bifaz rojo que le llaman Excalibur muy grande, esto de los nombres que os he mencionado antes que a veces se nos va un poco... Entonces, en la cima de los huesos se han encontrado hasta huesillos del oído interno muy bien conservados. Sin embargo, todavía, a día de hoy, no tenemos una pelvis femenina entera. Lo único que hay es una pelvis masculina, la mejor conservada de todo el registro fósil. Como podéis ver, ahí en la parte delantera y en la parte donde encajaría el fémur se ve como una plastilina negra. El resto es hueso original.
A esta pelvis se le llamó Elvis, la pelvis, pero es masculina. Sin embargo, viendo es muy ancha, lo que sería el canal de parto es muy grande. De hecho, podríamos decir que si cogemos una pelota del tamaño de la cabeza de un niño actual y la tirásemos a encestar jugando al baloncesto en esta pelvis, el niño podría nacer sin ningún problema. Por lo tanto, se hipotetiza que si los hombres ya tenían estas caderas tan anchas, las mujeres todavía las tendrían más. ¿Pero qué pasa? La cabeza de estos niños, ¿cómo podría ser? No tenemos ninguna cabeza de niño tan pequeño, pero teniendo en cuenta que los adultos, su cerebro era como 100 gramos solo más pequeño que el nuestro, pues los niños, la cabeza sería más pequeña que la nuestra, pero bastante similar. Sin embargo, con semejante agujero, parece que tampoco habría problemas por tamaño. Sin embargo, en esta especie que ya es completamente bípeda, tal vez el canal de parto no sería tan recto como anteriormente, entonces sí que se tendría que dar rotación, pero sobre eso no podemos decir mucho porque las partes blandas, lógicamente, no se conservan hasta nuestros días. Y por último, me gustaría hablaros de los neandertales. Antes hemos dicho que el parto que se describe en el clan del oso cavernario era un clan de neandertales, que es nuestra especie hermana, digamos, la más cercana a nosotros. Convivimos con ellos, de hecho. Entonces, bueno, nosotros si viésemos esta foto, seguramente el niño no nos llamaría mucho la atención, podría pasar por un niño actual. La mujer dirías, bueno, la zona de los ojos tiene un gesto raro, pero bueno, una mujer ruda donde las haya, pero podría pasar por una mujer actual. El hombre ya, tal y como lo han reconstruido en este caso, parece un poco asalvajado, digamos. Y sobre todo si nos fijamos, en la zona de los ojos se le ve como una prominencia muy grande, que eso en nosotros no se da. Eso es el cerebro, tiene ahí un abombamiento, se le llama torus supraorbitario, el hueso tiene esa forma. Entonces ya el hombre, de todas formas, si lo pones un traje y un gorrito, pasaría también tranquilamente por un humano actual. Por lo que vemos que físicamente sí se parecían bastante a nosotros. ¿Qué pasaba con su parto? Bueno, como podéis ver, si antes teníamos pelvises con pocos trozos, esta la verdad que tiene pocos, no, menos. Esta es una reconstrucción por ordenador de una pelvis femenina encontrada, bueno, de trozos de una pelvis femenina encontrados en Israel, y los trozos que están en color son realmente los únicos que se han encontrado. El resto, mediante técnicas, por técnicas espejo, se han reconstruido las dos partes, pero como podéis ver, la parte del huesillo de la risa, que cuando nos caemos tanta gracia nos hace, ahí es simplemente un rombo. O sea, realmente no hay hueso de esa parte, que sería muy importante tener para ver realmente cómo cerraría, porque eso, lógicamente, es una hipótesis. Bueno, según esta hipótesis, bueno, parece que el canal de parto óseo, por lo menos, el blando, como ya os he dicho, no fosiliza y no podemos decir nada de él, sería grandecito. ¿Tenemos cabezas de niños? Pues en este caso estamos de enhorabuena. Tenemos cráneos de 2 niños. Este podría ser un recién nacido o tener muy poquitos días de vida. También podéis ver que este no está muy completo, están los trozos que están en marrón oscuro, marrón clarito son los que están, el resto es una reconstrucción, pero bueno, por lo menos parece que se acerca bastante. Y luego tenemos este, que no solo se conserva el cráneo, se conserva prácticamente todo el cuerpo. Y se cree que es de un neonato de 1 a 2 semanas de vida. Y dices, bueno, algo ha crecido, pero tampoco tanto como para no poder. Entonces se ha visto que las cabezas de estos 2 niños tendrían como unos 400 gramos de cerebro. Nosotros antes hemos dicho que nacemos con una media de 370, 380. O sea, que se puede decir que nacían más o menos como nosotros, un poquito más cabezones, si cabe. Pero bueno, también hemos dicho que según la pelvis que se ha reconstruido, el canal de parto parece que era un poquito más grande. Por lo que, bueno, y estos ya para rizar el rizo han hecho una reconstrucción con la pelvis, colocando al niño. Y bueno, aquí luego está el problema de las interpretaciones. Hay grupos de científicos que les gusta cómo han reconstruido la pelvis, entonces dicen, sí, esa pelvis está bien reconstruida y teniendo en cuenta el tamaño de las cabezas de los niños, nacían sin problemas, seguramente tampoco había rotación. Sin embargo, hay gente que no está tan contenta con esa primera reconstrucción, por lo que os he dicho, falta la zona del huesillo de la risa, que es muy importante para saber el tamaño que podría tener.
dicen que claro, que lo han cogido de masculinos, que sabemos que hay mucha diferencia. Entonces dicen que el canal de parto, estos que no están de acuerdo con esa reconstrucción, sería más pequeño que el que se ha estimado. Por lo tanto, cabeza grande, canal de parto más pequeño, los niños tenían que girar. O sea, en este caso tenemos buenos niños, pero de momento no tenemos un hueso de la pelvis. Sin embargo, sí que parece ser que la mayoría de los científicos son más partidarios de esta segunda hipótesis. El canal de parto no podía ser muy grande, por lo que os he dicho antes. Si el canal de parto en una especie bípeda que anda sobre sus dos piernas es muy ancha, los fémures, la palanca que harían los fémures llevarían a que se partiesen y la liaban. Entonces, en este caso, se ha hecho la reconstrucción y van viendo cómo podría ir girando, y entonces la mayoría de los autores creen que en Homo neanderthalensis, los neandertales, nuestra especie hermana más cercana, el parto sería tan largo y difícil como en nuestro caso. Bueno, entonces, a ver, antes, al principio, hemos puesto unas ideas que se planteaban en el clan del oso cavernario. Acontecimiento para todo el clan. Bueno, pues yo diría que sí, que podría ser una aproximación bastante acertada. Hemos visto que en las culturas, tanto a lo largo de la historia como en las diferentes culturas indígenas de hoy en día, las mujeres participan, en algunos los hombres también. Pues sí, seguramente sería muy importante que naciese un niño en un grupo. Sería, en un principio, da trabajo, pero después serían 2 manos y 2 piernas más para trabajar, para sacar adelante a ese grupo. Pues sí, seguramente en los neandertales también sería así. Parto asistido por otras mujeres del clan. Hemos dicho que la mayoría de los investigadores piensan que el parto de los neandertales sería tan largo y tan complicado y doloroso como en nuestro caso. Por lo tanto, esas mujeres no podrían dar a luz solas. Pues sí, seguramente esta escritora se ha documentado bien y las mujeres eran asistidas por otras mujeres. Postura para dar a luz. Aquí se mencionan cuclillas, hemos visto que también puede ser de rodillas, de pie, pero sí, seguramente la postura natural para dar a luz es la postura en la que la mujer está cómoda y la gravedad le ayuda a dar a luz. Por lo tanto, sí, también podemos decir que esto sería acertado. ¿Qué pasa con el tratamiento del bebé tras el alumbramiento? ¿Se limpia la boca del bebé? Lógicamente. Se ha visto que los primates lo hacen, nosotras, alguien limpia la boca del bebé, si no el bebé moriría. Así que, lógicamente, está bien dicho. ¿Se coloca sobre el vientre materno? Aquí ya entramos en la especulación. Pues sí, puede ser, pero también podría ser que no. Siguiente, se le golpea en los pies para que respire. Sí o no, o en el culete, o lo sacudían. Esto ya, sí, queda muy bonito, tal y como se escribe en el libro, pero son cosas en las que no podemos poner... la mano en el fuego no lo pondríamos por nada, pero las primeras son más seguras. Y ya por último, se mencionaba que se hacía con el cordón umbilical. Esto ya no fantasía, no se acerca a la fantasía, pero sí que es verdad que es mucho decir. Sí que se ha visto, como os he dicho antes, en Turquía, en el refugio, que las paredes estaban pintadas de rojo, por lo tanto, lógicamente, parto, sangre, asociarlo al color rojo, es acertado. Pero ya decir que utilizaban un tendón rojo, teñido de rojo, para atar el cordón umbilical y después cortaban el cordón con los dientes, los neandertales ya tenían industria lítica. O sea, con piedras hacían cuchillos, por lo tanto, igual utilizaban estas herramientas. Pero bueno, como vemos, la autora de los libros, todo hay que decir que ella es una apasionada de la historia. Para escribir esta colección de libros se asesoró muy bien por gente que trabaja en el campo, por lo tanto es normal que se haya intentado acercar todo lo posible a las hipótesis que se han dicho hasta ahora, pero bueno, lógicamente es una novela, la novela hay que ponerla bonita, entonces hay cosas que pueden ser fruto de la imaginación, que tal vez tenga razón, pero eso ni lo sabemos ni lo vamos a poder saber, a menos que alguien encuentre una máquina del tiempo. Y bueno, con esto, muchas gracias, y si hay alguna pregunta, comentarios, lo que sea.